Te voy a pedir que abras tu Biblia en Romanos capítulo 11. Vamos a estar leyendo eh, del verso 1 al verso 30, 32, ¿de acuerdo? Mm. Leo, oramos y ya comenzamos con la exposición. Dice así su palabra. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos tal como está escrito. Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero con su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero ustedes, hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios y permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados de nuevo. Porque si fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra todo lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora
les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y mi deseo, Dios, esta tarde es que podamos entenderla, Dios, podamos reconocer am, que, Señor, no hay nada bueno en nosotros, Dios, que si tú no hubieras hecho una obra salvadora en nuestras vidas, seguiríamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Que si no fuera por tu bondad y por tu misericordia, Dios, estaríamos apartados de ti. Te ruego, Dios, que a pesar de mí, me uses en esta tarde, que me ayudes a ser claro en esta enseñanza y que esta palabra, Dios, pueda ser depositada en corazones receptibles. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero empezar haciéndole 2 preguntas. Son de estas preguntas, retóricas, así que no espero que usted, me conteste, pero sí que, piense su respuesta. ¿Por qué eres salvo? Y la otra es, ¿por qué sigues firme hasta el día de hoy? ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué sigues firme hasta el día de hoy? Quizás algunos digan, bueno, porque yo creí en Dios, soy salvo. Es que yo vi la necesidad que tenía, estaba enfermo, me predicaron el evangelio y entonces yo respondí. ¿Por qué sigues firme hasta el día de hoy? Alguien dice, es que la verdad es que yo sí me esfuerzo para no caer. Voy a la iglesia, escucho los sermones, escucho el consejo de mis pastores y eso me mantiene firme. O soy fiel a mis disciplinas espirituales. Hermanos, esta es la respuesta de muchos el día de hoy. Incluso hay algunos que dicen, mira, yo soy salvo porque yo me decidí por Cristo, porque Dios es un caballero. Y si yo no le doy permiso que Él actúe en mi vida, Él no puede hacer nada. Pero luego, ¿dónde dejas el Salmo 115? Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que a Él le place. Esto sería imposible. Bueno, Pablo escribe este capítulo para derribar todo orgullo espiritual que estaba ocurriendo en la iglesia de Roma. ¿Recuerdas? Por la carta hemos estado estudiando, los judíos se sentían los elegidos de Dios, los consentidos, ¿no? Y los gentiles decían, no, ahora la salvación a nosotros y Dios a ustedes los ha desechado. Y había esta fricción entre ellos. Olvidaban que su salvación era obra de la elección soberana de Dios y que estaban siendo sustentados simplemente por la bondad del Señor y por su misericordia. La arrogancia, hermanos, y la soberbia, o como dice uno de los versos, la altanería, era algo que se vivía en esta iglesia. Y entonces el apóstol Pablo tiene que enseñar sobre esto. Ahora, si somos honestos, mis hermanos, pasa en ocasiones lo mismo, ¿no? Las respuestas a estas preguntas que yo les hice hace un momento esconden algo muy peligroso. La idea de que en el fondo hay algo que nosotros hicimos que hizo la diferencia para que Dios nos salvara. Es que yo respondí, es que yo hice. Y debemos tener cuidado con esto. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque debes recordar que tú y yo no hicimos nada para merecer la salvación de nuestras vidas. Tú estabas hundido en tus delitos y en tus pecados y tú no podías hacer, un muerto hermano no puede hacer nada. Y esa es la condición en la que tú y yo nos encontrábamos. Eso es exacto lo que Pablo quiere confrontar a la iglesia en este capítulo 11 y que también nos quiere confrontar, mis hermanos, el día de hoy. La salvación, hermanos, no comienza con tu decisión, ni se sostiene con tu esfuerzo, ni termina en tu fidelidad. Comienza en la gracia soberana de Dios. Se sostiene en su bondad y descansa completamente en su misericordia. ¿Sabes por qué? Porque su llamado es irrevocable. Por eso, mi hermano, lo que hoy quiero que aprendamos de este texto que leímos es esto. Tómale foto, no solamente, sino, por favor, grábalo en tu corazón. Dios nos salvó por su gracia, bondad y misericordia. Por tanto, deja el orgullo y sé humilde. He dividido mi sermón en 3 partes. La primera lo vamos a ver del verso 1 al verso 10 y le he titulado
Somos salvos por su gracia, no por nuestras obras. Lo que vemos, hermanos, en estos primeros versos es en cuanto a Israel. Capítulo 9, capítulo 10 y este capítulo 11, Pablo quiere, ¿qué onda con Israel? ¿Qué ha pasado con ellos, no? Ellos habían oído la voz de Dios. El pastor Luis Mario la semana pasada nos predicó, ¿no? La voz del Señor había salido por toda la tierra, no había excusa. Ellos la habían escuchado, pero ¿qué había hecho el pueblo de Israel? Rechazado la voz del Señor. Y algunos decían de los gentiles, bueno, ¿sabes qué? Dios ya lo rechazó a ellos por completo. Sin embargo, es lo que va a aclarar el apóstol. Habría una esperanza para Israel, porque un remanente sí escucharía y respondería a ese llamado del Señor. A pesar del rechazo, Dios siempre ha preservado un remanente escogido por gracia y no por obras, mi hermano. Verso 1, por favor, sígueme con tu vista. Dice el apóstol, por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Para respaldar esto que el apóstol está diciendo, él dice, no, Dios no hay, cuidado, Dios no ha rechazado a Israel, mírenme a mí, descendiente de Abraham, israelita, de la tribu de Benjamín. Dios no había rechazado por completo a su pueblo. Y debo aclarar, al mencionar Pablo estas cosas, él no está diciendo que por ser descendiente de Abraham, por ser la tribu de Benjamín, eso lo hacía heredero de la vida eterna, porque ya hemos estudiado que solamente es por gracia. Luego, en los versos 2 al 4, el apóstol trae a la memoria el caso del profeta Elías, que muchos lo conocen, ¿no? Y este remanente que tenía el Señor ahí apartado. Dice el verso 2, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? En Reyes capítulo 19 conocemos esta historia. Elías era perseguido por Acab, por Jezabel, se esconde en una cueva. Se queja con Dios, tiene esta plática, Señor, han terminado con tus profetas y solamente yo quedo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Tranquilo, me he reservado a un remanente. He apartado a 7,000 hombres que no han doblado rodilla a Baal. No estás solo, ¿no? Hermanos, ¿qué desea mostrar el apóstol? Un principio muy importante. Dios siempre ha preservado, siempre ha apartado un remanente fiel, no por sus obras, sino por su gracia soberana. Si alguien, hermanos, tiene problemas con la doctrina de la elección, el problema está en él y no en las escrituras. ¿Qué hace entonces el apóstol en los versos 5? De hecho, lo menciona. Así pues, en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido ¿por qué? Por gracia. Incluso mira lo que dice el verso 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero mira, déjate lo traduzco, hermanos. No, la salvación es por gracia y no por obras. Tan fácil que hubiera escrito Pablo eso. Lo hubiéramos entendido fácil. Ok. Bueno, ¿y qué sucede con aquellos que siguen sin creer? Es una buena pregunta. Aquellos que siguen poniendo su esperanza en la justicia propia en lugar de confiar en Cristo para salvación. Mira los versos 7 al 10. Y Pablo va a decir, entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron, ¿qué? Otra vez, los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás, ¿qué pasó? Fueron endurecidos. Hermanos, ¿qué es lo que Israel buscaba? La salvación. Ser justos delante de Dios, tener una relación con su Creador, con su Señor. Pero el problema es que ellos querían hacerlo a base de lo que ellos querían, de sus obras, de sus ritos, de sus términos. Y así no sucede. La salvación es por medio de la fe, sin las obras de la ley. Ellos querían seguir confiando en su religiosidad y en su esfuerzo. ¿Qué dice Pablo? Este tipo de personas no lo alcanzaron. ¿Y quiénes sí lo alcanzaron? Mismo verso 7. El remanente escogido por gracia. Aquellos judíos elegidos por gracia, sí, que habían creído en el evangelio, sí lo alcanzaron.
Bueno, ¿y qué sucede con los que son duros en su corazón y siguen rechazando esto? Verso 7 dice, aquellos que escuchan el evangelio y lo rechazan, dice, los demás fueron endurecidos. Ahora, mis hermanos, el endurecimiento es un acto judicial de Dios. Es decir, Dios entrega a las personas a su propia incredulidad como juicio por su pecado. Bueno, no significa que Dios crea incredulidad en un corazón inocente, tengamos cuidado, ¿no? Sino que retira su gracia y deja al pecador en su propia dureza. De hecho, mi hermano, en el capítulo 1 de Romanos, ¿se acuerdan? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia del hombre, contra aquellos que restringen la verdad. ¿Qué pasó en el capítulo 1? ¿Qué dice Pablo? Su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y sabes qué hizo Dios? Los entregó a pasiones vergonzosas, a impurezas y a una mente reprobada. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Así que, amigo y hermano, rechazar la gracia salvadora de nuestro Dios es un terrible pecado, porque hay consecuencias graves en este mundo, pero también en el venidero. ¿Qué va a decir el apóstol Pablo en los siguientes versículos? Él va a traer o va a hacer alusión a un verso o algún pasaje del Antiguo Testamento en el verso 8. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Entonces, lo que hace Pablo, mis hermanos, para reforzar lo que él está hablando sobre la incredulidad y la dureza del corazón de Israel, él va al Antiguo Testamento y él va a la ley y decir, miren, esto que está pasando sucedió tiempo atrás. Son duros, son tercos. Él está citando la ley. Y también cita al salmista. Él menciona el Salmo 69 en los versos 9 y 10. Sígueme con tu vista, no lo voy a leer, pero ahí escúchame, ¿de acuerdo? ¿Qué dice David en este salmo, perdón? Él dice que las mismas bendiciones religiosas de Israel se volvieron un tropiezo para ellos. ¿Qué significa? Israel tenía la ley, tenía el templo, tenían rituales, una identidad nacional. Pero ¿sabes qué? En lugar de que esto los llevara a confiar en Cristo, de hecho, eso, hermanos, apuntaba a una obra mayor, la obra del Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo Israel? En vez de que estas bendiciones, estos privilegios los llevaran a Cristo, ellos confiaron en sus obras, en sus rituales, en todo esto y rechazaron al Mesías. Incluso lo mataron en un madero. Por eso David en este Salmo 69 dice, su mesa y su banquete se volvió trampa para ellos. ¿A qué se refiere con mesa y banquete? Estos privilegios que el pueblo de Israel tenía, en lugar de acercarlos a Dios por un tropiezo para ellos. Imagina, hermano, a un hombre en medio del mar, naufragando. Está cansado. Un barco pasa por ahí, el hombre sigue nadando, nadando. Un barco se acerca y le avienta un salvavidas. ¡Hey! Te queremos ayudar. Sostente salvavidas. Pero el hombre responde, no, 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 estoy bien. Yo puedo llegar a la orilla nadando y empieza nuevamente a bracear, se empieza a hundir cada vez más. Hermano, el salvavidas estuvo ahí, la ayuda era real. ¿Pero sabes qué? Lo que él quería es salvarse por sí mismo, aferrarse a lo que él quería hacer. Él quería salvarse a su manera. Hermanos, la salvación ha sido ofrecida por gracia a todo aquel que cree en Cristo y se aferra a Él. Hay personas, hermanos, también que viven pensando, bueno, si hago más, Dios me va a aceptar. Y si fallo, entonces Dios me va a rechazar. Y viven con este miedo, ¿no? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios no te ama cuando haces más obras, ni te ama menos cuando fallas. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos aceptados y justificados ante el Padre por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tengamos algo de cuidado, porque mi hermano, entender la gracia de Dios no significa pasividad y libertinaje. Mucho cuidado, ¿no? Pudiera haber dentro de nosotros algunos hermanos que dicen, bueno, yo crecí en la iglesia desde niño he sido expuesto al evangelio, pero ¿sabes qué? Su vida continúa sin dar un fruto de arrepentimiento verdadero. Hermanos, la gracia no es una excusa para la apatía. Tengamos mucho cuidado.
Algunos pueden pensar, pues no acaba de decir Pablo que en este versículo 7 que suena trabalenguas, no es por obra, sino por gracia. Hermano, debemos entender esto, ¿no? No es por obras, es por la gracia. Pero una fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo obviamente nos lleva a vivir de una manera agradable ante Él. Mira lo que decía el pastor J.C. Ryle. Decir que el Espíritu mora en uno, pero no se demuestra por frutos visibles y por una gracia que los demás ni pueden ver, es muy sospechoso. Créeme cuando te digo que eres un alma muerta si no tienes más prueba de tu vida espiritual que el haber sido bautizado. Estás muerto. Tengamos cuidado, mi hermano. Y siempre es bueno reflexionar y siempre es bueno echarse un clavado a nuestro corazón para ver si estamos en esta fe verdadera. Dios nos salva por su gracia, mi hermano, por su bondad y por su misericordia. Dejemos el orgullo y seamos humildes. Mi segundo punto lo vemos del verso 11 al 24. Somos sustentados por su bondad, no por nuestro orgullo. ¿Qué vemos en este punto? Que el tropiezo del pueblo de Israel no había sido definitivo. Si ellos, pues sí, ellos habían abandonado, si ellos abandonaban, perdón, su incredulidad, podían ser admitidos o perdonados e injertados por el ejemplo que va a usar Pablo el Olivo. Así que los gentiles, mis hermanos, por la pura gracia del Señor, te habían hecho o habían sido partícipes de este olivo, ¿no? Así que ellos, hermanos, debían dejar de ser orgullosos y arrogantes. Ellos habían sido aceptados y sustentados, dice este pasaje, por la bondad de Dios. Verso 11 y 12. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Dice Pablo, de ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celo. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? ¿Qué está haciendo Pablo? Él está aclarando que el tropiezo y el endurecimiento del pueblo de Israel, hermanos, no sería total. Su transgresión y su fracaso fue una riqueza para el mundo, para nosotros, porque así el evangelio llegó a todos nosotros, ¿de acuerdo? Al mundo entero. Hermanos, y además, hermanos, debemos recordar, este siempre fue el plan del Señor o de Dios desde el principio, ¿de acuerdo? Tener un solo pueblo, no dos pueblos separados. Este plan desde el principio fue así. Hermanos, desde la eternidad, el propósito de Dios ha sido salvar un solo pueblo por gracia, compuesto tanto de judíos y gentiles en Cristo. Así que debo aclarar algo, ya lo dije, la iglesia no es un plan B tras el rechazo de Israel. El Señor, dicen algunos, vino al pueblo de Israel, pero Israel lo rechazó y Dios dijo, ya sé qué voy a hacer, iré a los gentiles. No, hermano, el rechazo de Israel sucedió y así estaba escrito. La iglesia, hermano, siempre ha sido el cumplimiento del plan A. Formar un solo cuerpo de redimidos de todo el mundo, de toda tribu, lengua y nación. Ese ha sido el plan de nuestro Dios desde un principio. Al ver la gracia de Dios obrando en los gentiles, debía provocar a Israel a celos para llevarlos también a ellos al arrepentimiento y que ellos buscaran la salvación. Y es lo que estaba pasando. Entonces, hermanos, los gentiles debían saber que todo esto estaba dentro del plan soberano del Señor. No habría por qué ser presuntuosos, no había por qué ser arrogantes. Y es lo que le dice en el verso 13, sígueme con tu vista. Pablo quiere aquí bajarle un poquito los humos, ¿no? A estos gentiles, se dice que la iglesia de Roma estaba compuesta más por este grupo de gentiles, hermanos. ¿Qué dice el verso 13? Pero a ustedes hablo, gentiles, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. El deseo del apóstol era la salvación de sus compatriotas, sus hermanos judíos. ¿Y sabes qué? Sí se salvarían. Este celo, hermanos, despertaría en ellos un deseo que antes no tenían. Responder a la fe al Señor Jesús, responder al evangelio. ¿Qué hace Pablo? Del verso 17 en adelante, Pablo utiliza esta metáfora del olivo o de un árbol, ¿no? ¿Para qué? Para advertir a los gentiles contra el orgullo espiritual.
Te recuerda que no deben ser orgullosos, sino reconocer que todo es por la gracia y por la bondad del Señor. En el verso 17 vemos esto, hermanos. Y quiero hacer esta ilustración aquí, ¿verdad? En el verso 17 Pablo pone un árbol, un olivo, y el Pablo habla de las ramas naturales, estos judíos, ¿verdad? Pero que eran incrédulos y que eran desgajados. Pero también habla de las ramas, ramas de olivo silvestre que habían sido injertadas. Estos gentiles que se habían puesto su fe en Jesús, dice Pablo, fueron injertados. Ahora los gentiles participan y reciben los beneficios de la savia. ¿Qué significa esto? De las bendiciones y promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. ¿Cuál es la exhortación entonces de Pablo en el verso 18? No seas arrogante con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz que es la que te sustenta a ti. Y Pablo continúa con la exhortación, verso 19. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Y dice Pablo, muy cierto, fueron desgajadas, ¿por qué? Por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Prácticamente, hermanos, lo que Pablo está enseñando es esto, que es Dios quien rechaza y que es Dios el que salva. Y usa esta ilustración, ¿va? Un olivo, no dos olivos, no dos árboles, un olivo, que si tú crees, eres injertado, y los judíos que pertenecían a este olivo, este árbol, por su incredulidad eran desgajados. Pero Pablo no va a terminar, va a decir, "Hey, pero tranquilos, tranquilos gentiles, porque si estas ramas que fueron desgajadas creen y abandonan su incredulidad, volverán a ser injertadas. No te creas mucho, no seas tan altanero, no seas tan arrogante". Ahora dirige el apóstol la atención a su audiencia hacia la bondad de Dios, pero también a su severidad. Verso 22, sígueme por favor con tu vista. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, lo que les decía ahorita, serán ¿qué? Injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Pablo está haciendo, hermanos, aquí una advertencia contra una fe superficial o falsa. Cuando él dice, si no permanecen en su bondad, también serás cortado. Hermano, esto no se refiere a que un creyente pueda perder la salvación, ¿de acuerdo? Sino a aquellos que solo parecen estar en el pueblo de Dios, pero que no tienen una fe genuina o verdadera. La enseñanza es que la bondad de Dios se recibe y se disfruta únicamente, hermanos, por medio de una fe verdadera en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, una evidencia de que alguien participa realmente de esa bondad es alguien que está perseverando en su fe. Reflexiona eso en tu corazón. Todos conocen a este personaje, Isaac Newton, este hermano que compuso el himno de Sublime Gracia, ¿no? Él era un comerciante de esclavos, endurecido y blasfemo. No solo vivía en pecado, sino que se burlaba del Señor. Dios en su bondad lo rescató dramáticamente en medio de una tormenta en alta mar. Y años después, convertido ya en pastor, nunca olvidó lo que él había sido. Él en su vejez, hermanos, decía esto: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Hermanos, la bondad de Dios no debe producir orgullo, sino profunda humildad en quien realmente la entiende. Ahora, estas preguntas a veces que nos hacemos son muy buenas, pero créanme que también me las hice yo. Hermano, ¿cómo respondes a la bondad de Dios en tu vida? ¿Perseverando en la fe, viviendo en obediencia o en rebeldía, en gratitud, en humildad o en orgullo? ¿Cómo respondes a la bondad de Dios en tu vida? O no me digas que eres de esos creyentes que creen que sin ustedes todo se derrumba, ¿no? Si yo no sirvo, no pasa nada. Si yo no doy,
Si yo no hago, cuidado, mi hermano, eso es arrogancia, eso es ser altanero. Te recuerdo lo que dijo Pablo, tú no sostienes a la raíz te sostiene a ti. Y déjate leo el verso en otra versión, para ver si nos llega esto, ¿no? Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Aquella persona que tiene este pensamiento arrogante, hermano, solo muestra una evidencia de una vida no regenerada. Pero mi hermano, cuando se experimenta la bondad del Señor, la respuesta es una vida de sacrificio y obediencia, no de orgullo y de pasividad. Te pregunto, ¿cómo respondes a las exhortaciones de tus pastores? Que ni me digan nada si yo sé más que ellos. Ahora, ¿cómo respondes, perdón, a la exhortación de tus hermanos en la fe, de tus amigos, de tus padres, de tus hijos? ¿Cuál es tu respuesta? A los matrimonios les hablo. ¿Cómo respondes a la exhortación de tu esposo o de tu esposa? Hombres, cuando la mujer te hace un comentario, ¿cómo respondes? Yo aquí soy la cabeza, yo mando, ¿no? ¿Esa es tu respuesta? O las mujeres, ¿cómo responden a la exhortación de sus esposos? Mira, pues tú así me conociste, te amuelas. ¿Esa es tu respuesta? Algunas se sintieron identificadas. Ah, hermano, necesitamos ser humildes y dejar la arrogancia. Seamos humildes. Miremos la bondad de Dios en nuestra vida. Y si hay alguien aquí que nunca ha creído en Cristo, déjame decirte algo. Tu incredulidad, mi amigo, no es algo pequeño, porque rechazar a Cristo y su bondad, seguir en tu arrogancia, negando la existencia y la bondad y la misericordia de Dios, tiene gravísimas consecuencias. La muerte espiritual, una eternidad sin Cristo en el infierno. Es lo que te espera. Pero si ahora mismo vienes sin arrepentimiento y en fe, si hoy mismo pones tu fe en Cristo Jesús, hoy mismo puedes ser injertado en este olivo y en este árbol, solamente por la fe, por la gracia de nuestro Señor. Pablo termina en los versos 23 y 24 diciendo, él dice, si los judíos abandonan su incredulidad, pueden ser injertados, pues así como el olivo silvestre, estos gentiles fueron injertados en el árbol. ¿Qué dice Pablo? Continuar las ramas naturales. Dice Pablo, Dios no tiene problema en injertar a estos que se abandonan su incredulidad, pueden ser nuevamente injertados. Dios nos salva, mi hermano, por su gracia, por su bondad y por su misericordia. Dejemos el orgullo y seamos humildes. Y el tercer punto lo vamos a ver del verso 25 al verso 32. He titulado, somos salvos por su misericordia, pues su llamado es irrevocable. En este último punto, Pablo enseña que Dios muestra misericordia. ¿A quién? A judíos y a gentiles. Ambos habían estado bajo desobediencia, pero Dios en su gracia, ¿qué pasó? Decidió salvarlos. ¿Por qué? Por su pura misericordia. Y esto demuestra entonces que el llamamiento y que las promesas de Dios son irrevocables. Verso 25. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque en lo personal me dio más entendimiento para comprender este pasaje. Hermano, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. Y de esta manera todo Israel será salvo. Ahora, ¿de qué misterio está hablando el apóstol Pablo que no quiere que ignore? No ignoren. Y hay otra versión que dice, este misterio quiero que ustedes lo entiendan. Bueno, ¿de qué misterio está hablando? Ahí va. Pues que el endurecimiento o rechazo del pueblo de Israel no sería definitivo ni total, sino parcial. Esto es,
que parte de los judíos abandonarían su incredulidad y vendrían al arrepentimiento. Y de hecho, hermanos, eso estaba sucediendo en ese tiempo, en el siglo primero. Y seguirá sucediendo hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvo. O sea, todos los israelitas étnicos, no. ¿De acuerdo? Nosotros creemos que está hablando del Israel espiritual. Este pueblo que mencioné en el punto 1, compuesto por judíos y gentiles, el Israel espiritual. De hecho, en Gálatas 3, Pablo ya había hecho mención de esto. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son unos en Cristo. Ahora, incluso dentro de los reformados hay algunas interpretaciones. Quiero leerte quizás las más dos conocidas. La uno es que Israel, como el pueblo de Dios único, esté compuesto por judíos y gentiles. Muchos intérpretes reformados entienden que Israel aquí se refiere al pueblo de Dios en su totalidad, es decir, judíos creyentes y gentiles creyentes. Y esta idea se conecta con lo que Pablo dice en Romanos 9:6, que predicó el pastor Armando. Gracias, amigo. No todos los descendientes de Israel, había dicho Pablo, son Israel. Se contradeciría esto. Es decir, el verdadero Israel es el pueblo redimido por fe, compuesto por todo hombre y mujer de toda lengua, tribu y nación. Pero también hay otra interpretación. Hay unos dicen que habrá una futura conversión de judíos. Otros creen que Pablo se refiere a una futura conversión masiva de judíos al final de la historia, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta postura no significa que cada judío individual será salvo, sino que muchos judíos, o sea, este remanente escogido, vendría a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Bueno, mi hermano, más allá de las diferencias interpretativas, el punto principal de este texto es claro: Dios no ha terminado con Israel. El endurecimiento, esta dureza del corazón, no fue total, no es permanente. Esto estaba, hermanos, dentro del plan redentor del Señor. Y hoy mismo, en este 2026, Dios sigue salvando a judíos y a gentiles mediante el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué ocurre eso? ¿Porque tú eres muy bueno? No, somos malos por la pura misericordia de Dios. Ahora, déjame, hago esta ilustración si por ahí no entendimos el de y de esta manera, ¿no? Déjate pongo este ejemplo, porque a los que somos papás nos pasó. Imagina a un niño que no quiere comer. Sus padres le sirven la comida, pero él la rechaza. ¿Te acuerdas cuando le dabas y le volteaba la cuchara para el otro lado? Imagina un niño que quieres hacer esto, ¿va? Entonces llega otro niño, no sé, el primito, el amiguito, ¿verdad? ¿Y qué hace la mamá? Le da la comida al otro niño, ¿no? Le da ese mismo plato y el niño empieza a disfrutarlo y a comerlo con gusto, hasta se lame los bigotes, va, bien rico, va. ¿Qué hace el primer niño? Se le queda viendo y como que, ¿qué onda? O sea, ¿por qué lo está disfrutando mucho? ¿Será que sí estaba bueno el plato que me querían dar, la cucharada? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el celo despierta en él, en este niño, un deseo que antes no tenía. Ahora quiere probar y al hacerlo descubre que la comida era buena desde el principio, ¿no? Bueno, mis hermanos, esto es lo que estaba sucediendo. Ese es el misterio que Pablo no quiere que ignore. Judíos y gentiles salvos por la gracia y misericordia del Señor, injertados en el mismo olivo, siendo parte del mismo pueblo de Dios. Gloria al Señor. Y déjame aclarar esto. ¿Qué no enseña Romanos 11:26? Y creemos en familia de fe. Una salvación universal de todos los judíos por etnicidad. Creemos que Dios no enseña que hay dos pueblos. El Israel, el pueblo de Israel y la iglesia. No, creemos que hay un solo pueblo. No creemos en un reino judío independiente del evangelio. ¿Qué significa esto? Un reino basado solo en la identidad nacional o religiosa de Israel, sino en la fe en Jesucristo como el Mesías y el Salvador. Así que mi hermano, si está orando por lo que está sucediendo en Oriente, ore por Israel, ore por Palestina, ore por Irán, ore por México. Amén.
Ore por todo el mundo. Hermanos, el llamado soberano de Dios asegura un pueblo compuesto de judíos y gentiles salvados únicamente ¿por qué? Por gracia y misericordia. Y bueno, aquí hace Pablo en los versos siguientes lo que había hecho en el capítulo 9 y 10. Él va a traer alusión a algunos pasajes del Antiguo Testamento para reforzar lo que él está haciendo. Verso 26. Tal como está escrito, dice Pablo, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y hace Pablo aquí, él cita al profeta Isaías y al profeta Jeremías para mostrar que la esperanza de Israel siempre fue un redentor que quitaría el pecado. Algo, hermanos, que los privilegios étnicos y rituales temporales no podían hacer. ¿De acuerdo? Todo era por Cristo, por arrepentimiento y por la pura misericordia del Señor. Y de hecho, hermano, de eso termina hablando Pablo en estos últimos versos. El versículo 30 al versículo 32. ¿Qué dice? Sígueme, por favor. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia. ¿A quién? Algunos. A todos. Los gentiles antes eran desobedientes, pero recibieron misericordia por el rechazo de muchos judíos al evangelio. Y ahora los judíos están en desobediencia, pero por la misericordia que Dios ha mostrado a los gentiles, también será un medio para provocarlos a celos y que ellos reciban misericordia. ¿Te das cuenta? De hecho, el pastor Sugel lo menciona menciona él como unas olas, las olas de salvación que llegan a los gentiles y luego que se mueve a los judíos y va de un lado a otro. Ahora, Cuando cuando el apóstol Pablo dice que Dios ha cerrado a todos en desobediencia, significa, hermano, que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Para que quede claro que nadie puede ser salvo por sus méritos, sino únicamente por la misericordia de Dios. Y podemos tener una seguridad en la gracia, en la bondad y en la misericordia de Dios, hermanos, por algo muy importante. ¿Qué dice el verso 29? Que lo salté. ¿Sabes por qué podemos tener esa seguridad en la salvación de Dios? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Hermanos, no se refiere a los dones del Espíritu Santo. Lo que Pablo está afirmando es que las promesas de Dios, como la fe, la esperanza, el amor, la vida eterna, no pueden ser anulados. No dependen de tu fidelidad, ni de mi fidelidad, ni de mi esfuerzo, sino de la obra soberana de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Pablo está enseñando. No hay nadie que pueda anular, no hay nadie que pueda cambiar, invalidar el llamado irrevocable del Señor. A Él sea la gloria por eso. Es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Hermano, tú y yo hemos recibido misericordia. Tú y yo hemos recibido gracia de parte del Señor. Pero quiero preguntarte, por favor, ¿tienes también una carga por aquellos que no han creído en Cristo? ¿Aquellos que siguen viviendo en pecado? ¿Aquellos que en vez de misericordia van a recibir juicio? ¿Hay una carga de ti hacia ellos? ¿O eres de los que dicen, no, no, es que ese cuate, la verdad, ese cuate sí es bien malo? Yo no era tanto, pero no, no, es que hay unos malísimos. Ese sí merece juicio de parte de Dios. Hermano, tengamos misericordia. Y quiero hablar a familia de fe. Algunos asocian a la iglesia reformada con un gran énfasis en la teología, pero poco énfasis en la misericordia por los perdidos y el evangelismo. Y hermano, a ti y a mí se nos ha mostrado bondad. Te pregunto, ¿miras a los inconversos con amor? ¿Hay compasión en tu vida? ¿Hay una carga hacia ti para ir a ellos y predicarles el evangelio? En Familia de Fe tenemos un ministerio de misericordia funcionando desde hace aproximadamente 4 años.
Estuvimos en un centro de rehabilitación por alrededor de 2 años, Familia de Fe. Cerró y buscamos un lugar donde poder servir, una casa hogar en Allende, Nuevo León, en el que unos hermanos ayer, de hecho, fueron. Ahora, hace aproximadamente 2 semanas, otro grupo de misericordia, de evangelismo, nos pusimos de acuerdo y fueron a llevar el evangelio, comida, orar por las personas necesitadas a la clínica 33, una clínica de la ciudad, ¿de acuerdo? Yo pregunto a mis hermanos, ¿por qué no te has unido a uno de estos grupos? Tienes una carga por los perdidos. Y lo más curioso, mi hermano, es esto. En estos grupos de misericordia que hay o de evangelismo, siempre vemos a la hermana Juani, a la hermana Mari y a la hermana Pati. Oye, ¿quién va a ir allá a Allende, Nuevo León? La hermana Juani, la hermana Mari, ¿y quién es? La hermana Pati. Oye, ¿y quién va a ir allá? La hermana. ¿Y los demás qué onda? Ayer escuchaba, nos tocó tener una plática en la Iglesia Bíblica La Gracia y la verdad confirma lo que les estoy diciendo. Decía uno de los pastores que solamente el 10 o el 20% de la iglesia está activa en algún ministerio, hermano. En mi iglesia tenemos 126 miembros y se me hace que unos 30 son los que están sirviendo continuamente. Hermanos, ¿qué onda? ¿No ha recibido misericordia? No, es que me queda bien lejos. Curiosamente, los que vienen de lejos, los que viven allá donde da vuelta el aire, son los que están sirviendo. ¿Qué excusa tienes? Se hizo un llamado al ministerio de clases para niños. Gracias a Dios que se anotaron algunos. Y los demás, hermanos, oye, no me gustan los niños. Bueno, está ahí para que ponga el café, mi hermano. Oye, no me gusta esto. Bueno, está el de misericordia. Oye, no me gusta este otro. Bueno, hace semanas, uno de los pastores estuvo dando clase a los niños. No había maestro de niños. Yo vimos un pastor tocando el bajo. No se oye como quiera, ¿va? Pero ahí estaba, ¿eh? Él hizo la... Bueno, es que dice que al bajo no se escucha, pero, hermanos, pregunto, ¿no hay músicos, no hay hermanos que tengan un deseo de servir y de dar de gracia lo que ellos han recibido? ¿Tú has recibido misericordia, mi hermano? ¿Tú has recibido gracia de parte del Señor? Hermano, en verdad espero que a partir de hoy, por favor, en serio, hermano, reflexiona en tu corazón. No eres alguien nuevo. Si yo se lo paso a alguien que tiene un año en el evangelio, que apenas empieza a conocer del Señor, pero si tú tienes más de 2, 3 años caminando en la fe, hermano, reflexiona en serio. Por favor, reflexiona en tu corazón, porque no haces misericordia a los demás. Si tú estás sirviendo, tampoco te creas mucho, ¿verdad? Porque es más lo que Dios hizo por ti. No hay nada que tú y yo podamos hacer para pagar lo que Dios hizo por nosotros. También quiero hablarle a estos hermanos que están sirviendo. No nos creamos mucho, hermanos, ¿eh? No nos creamos tampoco demasiado. No seamos altaneros y no vamos a caer en lo mismo que dice Pablo. No sean arrogantes, no sean orgullosos. No tampoco, mi hermano, por favor. Pero sí les invito, por favor, a reflexionar esto en sus corazones. Los casados, ya estoy por terminar. ¿Cómo olvidas o cómo olvidamos la misericordia de Dios? Bueno, cuando dejamos de perdonar. Es que Él fue el que me ofendió, decimos, ¿verdad? Él fue el que me ofendió, que Él me pida perdón. Cuando tenemos amargura o rencor en el corazón, hermanos, estamos ignorando la misericordia de Dios. Ya, hermano, perdona a tu esposa. No seas arrogante. Esposas, hágale lonche, póngale unos taquitos. A usted durmieron acá, al otro ya levántese temprano, hágale los taquitos de harina, póngale una nota ahí, te quiero aunque seas gruñón. ¿Verdad? Pero que el esposo al otro día diga, wow, ¿no? Hermanos, es increíble, pero a veces porque me pasó a mí, ¿va? Por eso lo digo. Pero las discusiones a veces en el matrimonio son por cosas muy tontas. Gracias, Lizzy, porque me echó ese lonche y
Pero bueno, no me echó salsa, entonces nos volvimos a enojar. Me echó los tacos sin salsa, en la noche hubo un problema otra vez. Pero hermano, doble bronca, exacto. Hermano, hemos recibido misericordia de más. Hemos recibido gracia de más abundante. Porque el Señor es compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y ya concluyo, hermano, diciéndote esto. Este tema, hermanos, puede sonar muy repetitivo. Ok, yo sé que soy salvo por gracia. No, eso tienen diciendo desde que llego a Familia de Fe. Yo sé que su bondad es la que me sostiene. Yo sé que su misericordia me ha alcanzado. Bueno, hermano, sí, lo puedes saber y lo puedes tener presente en tu corazón, pero ¿sabes qué? En tu mente, pero ¿sabes qué decíamos, hermano? Que baje a tu corazón, ¿de acuerdo? Y que se refleje en tu conducta y en tu manera de vivir. Es lo que deseamos. ¿Por qué? Porque lo olvidamos muy fácil, hermanos. Olvidamos estas verdades. Sí, soy salvo por gracia, pero ¿sabes qué? A veces hacemos estas cosas. Seguimos condenándonos porque no soy el cristiano que quería o que debería de ser. Y el otro se va al otro extremo. Hay otros viviendo una vida de apatía en la que ellos dicen, no voy a hacer nada, solamente voy a venir y ocupar una silla. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya hizo todo. Continuamos siendo personas egoístas, orgullosas, comparándonos con otros, creyéndonos que somos mejores que los demás. Hermano, no seas altanero, sino teme, porque también puedes ser cortado. Autoexamínate frecuentemente si estás caminando en la fe verdadera y que no vaya a suceder lo que aquellos hombres le decían al Señor. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les dijo el Señor? No los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y repito, que esto no significa que vayas a perder tu salvación. Esto significa, hermanos, que nunca tuviste una fe genuina y que siempre viviste de una fachada. Así como Él no hace excepción de personas para salvar, tampoco lo hace para condenar. Esto es que si tú nos visitas y has oído el evangelio por primera vez, te invito a que te arrepientas de tus pecados y que deposites tu fe en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, porque la salvación solamente es por gracia a través de Cristo. Pero también a ti te digo, no importa lo buena persona que seas, esposo o padre, yo soy muy bueno, yo no soy malo, no importa. No importa cuántos años tengas en iglesia. Sin Cristo, tú no serás justificado, sino serás condenado. Pablo había dicho, pero ahora aparte de la ley, el capítulo 3, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Yo te invito, mi hermano, a confiar en su gracia, a permanecer en su bondad y a descansar en su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó por su gracia, por su bondad y por su misericordia. Por eso, deja tu orgullo y seamos humildes. Señor, te damos gracias por tu palabra esta tarde. Señor, confróntanos, por favor. Habla nuestra vida. Ayúdanos a salir de esa apatía espiritual en la que estamos. Ayúdanos, Dios, por favor. Ahora que entendemos, Dios, la gracia, ahora que entendemos la fe, que estamos entendiendo la misericordia de Dios, ayúdanos a vivir para ti. Señor, no porque con esto logremos nuestra salvación, sino por el agradecimiento que debemos tener hacia ti, por habernos salvado y habernos rescatado de nuestros pecados. Por favor, Dios, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, a ser obediente a tu palabra. Quita todo orgullo, Dios, de nuestro corazón. Ayúdanos a ser humildes, a ver a los demás, Señor, con gracia y con misericordia. Ayúdanos a tener un amor por los perdidos. Ayúdanos a tener, Señor, un amor por aquellos que están en cama, enfermos. Sobre todo, Dios, ayúdanos a tener gracia y misericordia entre nosotros como iglesia. Por favor, Dios, te lo pedimos en Cristo Jesús. Y está el pastor Armando.